Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en su programa Al Servicio de la Justicia, temporada 2. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, un tema histórico, ya que se acerca el 20 de noviembre. Recordemos que estamos en el mes de la Revolución Mexicana, entonces es importante conocer en qué consistió realmente, por qué se dio esa guerra civil en México, quién la organizó, quién la financió, personajes que han pasado, que pasaron a lo largo de este movimiento y también cómo eso se está, vamos a ver también cómo es que se está repitiendo 1910, 1911 en 2020. La historia es cíclica, no es lo que mencionan muchos, y sí, efectivamente, infortunadamente es cíclica. Naturalmente se está, como acabo de mencionar, repitiendo, nada más que el recurso ya hoy en día pues es distinto. El petróleo, que fue el causante de esta revolución mexicana, hoy en día estamos hablando de una energía, ¿no? Una nueva energía que es el litio, que muchos lo describen como el nuevo petróleo. Antes de iniciar bien con el programa, quiero agradecer, como siempre, al maestro Alberto Espinosa, el coordinador de medios, a su equipo, ya que él es el que hace posible que este programa pues, se pueda ventilar naturalmente. Y no se olviden seguirnos por las redes sociales, principalmente Facebook, nos localizan como Universidad Cux Cuauhtémoc. También nos localizan como Radio Cux y a un servidor lo localizan como Alejandro Celio, abogado penalista. Tenemos nuestras oficinas en la colonia Mixcoac. Número de teléfono es 55 72 31 06 21. Bien, pues vamos a darle inicio a lo que es la Revolución Mexicana, recordando la fecha que se viene el 20 de noviembre. Principalmente la guerra se inició, como lo mencioné hace un momento, por el recurso que es el petróleo. México es un país que estaba inundado de petróleo. En ese tiempo, 1910, para atrás, pues les llamaban las chapopoteras, que se refieren a los yacimientos. La Revolución Mexicana fue organizada y fue financiada desde Estados Unidos. Porfirio Díaz, que fue principalmente las molestias, ¿dónde empezaron esas molestias? Recordemos que en el porfiriato pues venían empresas extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, para extraer, llevarse lo que es el petróleo mexicano. Se dieron cuenta, principalmente en ese tiempo estaba de presidente Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y se empezó a dar cuenta que las famosas llamadas trust, en ese tiempo les llamaban así a las hoy en día corporaciones transnacionales, ¿no? Todo un conglomerado financiero, en ese tiempo les llamaban trust, se dio cuenta que empezaron a tener mucho poder sobre los países. Entonces vio un aliado en Porfirio Díaz para poder combatir a estas famosas trust, que eran, entre otras, las que se estaban adueñando del petróleo. Por consiguiente, pues estaban controlando ya los países, principalmente a México y a Estados Unidos. Hay una entrevista muy importante, histórica, de Díaz Krillman, la entrevista de Díaz Krillman, donde, con grandes rasgos, en pocas palabras, menciona Porfirio Díaz que está otorgando todo su apoyo al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en estas cuestiones de combatir a las famosas trusts. Principalmente se referían a las norteamericanas. Recordemos hace un momento que mencioné que también estaban corporaciones británicas. De hecho, era una guerra por el petróleo. Realmente existían dos logias masónicas, a la fecha existen y a la fecha siguen en guerra. La famosa logia de York y la famosa logia escocesa. En esa entrevista, como lo mencioné, otorgó todo el apoyo para combatir
a estas corporaciones que estaban debilitando a los gobiernos, tanto al de Estados Unidos como al de México. Infortunadamente, llegaron las elecciones americanas y el ganador fue el presidente William Taft, que estaba totalmente apoyado y él naturalmente apoyaba a lo que son estas corporaciones que les llamaban trust, ¿no? Que estaban invadiendo a México para poder seguirse llevando lo que es el petróleo. Porfirio Díaz pues empezó a quitar concesiones a las corporaciones norteamericanas y empezó a otorgar más concesiones a las corporaciones británicas. Había dos principalmente en México por parte de Norteamérica, era la Huasteca Petróleo, y por parte de los británicos le llamaban el Águila, si no mal recuerdo. Esa fue una de las molestias de este conglomerado financiero de Estados Unidos, y fue cuando empezaron a meter presión para la salida de Porfirio Díaz del poder, ¿no? Que recordemos, fue por medio por el lado de Veracruz hacia Francia. Pero ellos antes ya estaban preparando a un personaje que desde mi punto de vista es muy polémico, Francisco I. Madero. Polémico en el sentido de que estaba preparando un plan en Texas, naturalmente con ayuda de los Estados Unidos. Hay historiadores, escritores que, entre otras personas, le llaman que es un traidor a la patria, precisamente porque fue apoyado, fue financiado por Estados Unidos para poder tomar el poder después de que sale Porfirio Díaz. Pero yo creo, desde mi particular punto de vista, que sí, infortunadamente, sí se puede decir que fue apoyado, que fue financiado desde Estados Unidos por este conglomerado financiero, pero este presidente pues también no hay que perder de vista que tenía muy buenas ideas. La verdad es que desde mi particular punto de vista, si se hubiera apoyado realmente a Francisco I. Madero, una de sus ideas principales era fortalecer las instituciones para poder proteger al país. Y yo creo que hubiera sido, y yo creo que hasta la fecha, puede ser muy buen inicio. Entre otros beneficios, recordemos que también estaba en el movimiento Emiliano Zapata, que estaba peleando por las tierras, ¿no? Por las tierras, para que se le regresaran esas tierras que estaban invadiendo y estaban quitando las corporaciones petroleras, pues se regresaran al pueblo, ¿no? A las personas que estaban siendo ahí despojadas. Hay un dato importante, menciona la fuente es Francisco Martín Moreno, que realmente Zapata pues quería las tierras para iniciar el sembradío de droga. Esa es la fuente y ese es el dato, pues es un paréntesis nada más. Y realmente ahí es donde inicia. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que Emiliano Zapata es el que inicia formalmente lo que es la Revolución Mexicana, ya que él estaba peleando estas tierras, ¿no? Que se regresara a su pueblo. Francisco I. Madero le prometió que al momento de tomar la presidencia le iba a regresar las tierras. Claro que estaba combatiendo contra corporaciones impresionantes, ¿no? Era muy complicado. Cuando toma el poder, ya formalmente, Francisco Madero, Emiliano Zapata pues empieza a presionar que para cuándo las tierras, ¿no? Y que para cuándo, y que tú quedaste, y que tú lo prometiste, y demás. Y Francisco Madero pues mencionó efectivamente sí, se van a regresar las tierras al pueblo, pero déjame primero fortalecer mis instituciones para tener un México sólido. Total que llegó a la desesperación este tipo, ¿no? Este personaje, Emiliano Zapata, y fue, entre comillas, el que inició esta revolución mexicana. En un momento regresamos a su programa Al Servicio de la Justicia por Cux TV y en un momento volvemos. En la Universidad Cux contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti.
Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Bien, regresamos a este su programa al servicio de la justicia por Cux TV y Radio Cux. Estamos tocando un tema importante, que es la Revolución Mexicana, dada la fecha 20 de noviembre, que se celebra, ¿no? Y por lo mismo, pues, se presenta este puente del 16, lunes 16. Estamos tocando principalmente cuál fue el motivo y quién financió lo que es la Revolución Mexicana. Estamos viendo ligeramente qué personajes pasaron, con qué fines, con qué motivos pasaron por esta parte de la Revolución Mexicana, y que en la actualidad, en pleno 2020, pues de alguna manera ya se está repitiendo la historia, pero ya no con petróleo, que fue el motivo de por qué estalló la Revolución Mexicana, ¿no? Ya estamos hablando del nuevo petróleo, le llaman muchos, que es el litio, ya que el petróleo pues está escaseando. Ya la verdad ya no hay mucho de este recurso. Recordemos que en la Revolución Mexicana estaba esta corporación Standard Oil, manejada por la familia Rockefeller, que hoy en día es ExxonMobil, pero por los años 2010, 2011 más o menos, Rockefeller vendió todas sus acciones de ExxonMobil, precisamente para ir en busca de una nueva fuente de energía, porque el petróleo, como acabo de mencionar, pues ya está escaseando. Y hoy en día ya se está tocando mucho el tema de las famosas energías limpias, ¿no? Que es el sol, el agua, etcétera, y principalmente la energía eléctrica. Se viene a futuro lo que son principalmente los automóviles eléctricos. Ya dentro de unos años ya no van a existir los automóviles a base de gasolina, no, ya van a ser eléctricos. Ya las baterías, celulares, bueno, ya los celulares ya, pero principalmente la industria se va a enfocar más en lo que son los automóviles, entre otras cosas, ¿no? También puede ser barcos, yates, etcétera, muchas otras cosas, que ya se va a manejar con energía eléctrica. Ya no va a ser petróleo, como antes de que llegara el petróleo, recordemos, un pequeño paréntesis, pues era el carbón, ¿no? Recordemos que las locomotoras pues estaban a base de carbón, después entró el petróleo, etcétera. Y bien, seguimos, nos quedamos en esta parte de que llega Francisco Madero a lo que es la presidencia. Trató, ya que estaba en el poder, a pesar de que se le ayudó desde Estados Unidos, desde Texas, que estaba iniciando su plan, si no me recuerdo, porque es el plan de San Luis, si no me recuerdo, se dio cuenta que estaban saqueando al país de una manera impresionante, y todo iba bien con este personaje que fue al que pusieron, hasta que decidió poner un pequeño impuesto al barril de petróleo. Ahí fue cuando inició este conflicto de Estados Unidos, bueno, no de Estados Unidos, sino de las corporaciones norteamericanas, que es muy distinto. Estas corporaciones, pues, prácticamente son un estado dentro del estado. Empezó a tener problemas, precisamente por lo que acabo de mencionar, meter un pequeño impuesto a cada barril de petróleo que se esté sacando por parte de estas corporaciones. Y principalmente el que tenía todo el contacto, todo el manejo aquí en México, pues era el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Era el que movía, manejaba, quitaba y ponía. Claro, por órdenes de más arriba, pero él era el que estaba pues en la trinchera, ¿no? Era el que tenía el contacto directo con los presidentes, hoy expresidentes, y pues movía a diestra y siniestra. Naturalmente pues no le pareció tanto a Henry como
la Huasteca Petroleum, ¿no? Que la manejaba Edward McDonough, era el dueño, y a su vez trabajaba para Rockefeller para la Standard Oil. Y empezaron a preparar, pues, en ese tiempo empezó ya a surgir lo que fue el famoso, que le pusieron el carnicero, Victoriano Huerta. Total, durante el Porfiriato. Entonces los americanos, principalmente Henry Lane Wilson, pues empezó a tener negociaciones tras bambalinas con Victoriano Huerta para poder quitar ahora a Francisco Madero de la presidencia y ellos a diestra y siniestra pues seguir consumiendo, más bien seguir robando, sí, esa es la palabra, robándose el petróleo de la nación, ¿no? Este recurso tan importante que hoy en día, como mencioné, está escaseando. Empezó a tener pláticas con Victoriano Huerta y para poder quitar a Francisco Madero del poder. Las condiciones naturalmente era que, pues llegando Victoriano Huerta a la presidencia, a grandes rasgos, era entregarles todo ese petróleo a manos llenas. Con tal de tener poder, pues Victoriano Huerta aceptó, dijo sí, llegando a la presidencia, pues sí, se va a entregar lo que es todo este recurso, van a poder entrar todos ustedes a explotar estos yacimientos petroleros. Naturalmente, posteriormente, pues pasa lo que es esta tragedia, ¿no? del asesinato de Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez, orquestado por Victoriano Huerta, ¿no? Planeado desde la Embajada de los Estados Unidos en México por Henry Lane Wilson. Y así es como siguen consiguiendo estas corporaciones norteamericanas pues seguir consumiendo lo que es el petróleo. Ahora, un paréntesis importante, ¿a qué me refiero? Ahorita lo he estado recalcando mucho que se está repitiendo de alguna manera la historia, recordemos que la historia es cíclica, pero ahora es el famoso litio. Yacimientos enormes que también se encuentran aquí en la República Mexicana, principalmente en lo que es el estado de Sonora, que pues ya están trabajando, ya están saqueando este recurso y infortunadamente información que pues no se ventila, por obvias razones no se ventila porque beneficia a unos cuantos, no a todos. Y me atrevo a decir que yo creo que ni siquiera el presidente de la República sabe de estos yacimientos enormes, de esta riqueza que se tiene sobre el litio. El señor López Obrador pues todavía sigue con su refinería de Dos Bocas. Que le voy a decir una cosa, las refinerías es una buena idea de alguna manera, porque como lo acabo de mencionar, aún quedan yacimientos dentro de lo que se mencionó hace un momento, de que ya se está terminando este recurso del petróleo. Aún hay yacimientos en México, como por ejemplo en Yucatán, en Chihuahua, que todavía están nutridos en este recurso, pero ya es lo último. Ahora, la refinería, ¿por qué digo que en parte es buena? Porque de alguna manera, suponiendo que se crea esta refinería y realmente se trabaja el petróleo, que todavía se puede generar una gran riqueza para poder empezar a trabajar con las energías limpias. Pero eso es por un lado. Por otro lado, pues de alguna manera también levantar económicamente todos los sectores al país. No, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces de alguna manera pues sí, de alguna manera es buena idea esto de la refinería de Dos Bocas. Pero por el otro lado ya nos ganó el tiempo, ¿no? Ya nos rebasó de hecho el tiempo. Entonces por el otro lado yo creo que en lugar de estar invirtiendo tanto en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Santa Lucía, en el Tren Maya,
pues yo creo que todo ese dinero debería de estarlo invirtiendo para poder empezar a trabajar con este nuevo recurso que es el litio, con estas nuevas energías limpias, porque la electricidad es el futuro, así como en su momento lo fue el petróleo. Y recordemos también que dentro de esa época del porfiriato, el petróleo era muy importante para los países obtenerlo, porque se venía también la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Los buques de guerra trabajaban a base de carbón. Se dieron cuenta los ingleses, todas las potencias, ¿no? En ese tiempo era Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, se dieron cuenta que los buques a base de petróleo, de gasolina, pues eran mucho más rápidos, eran mucho más efectivos. Y como ya estaba a la vuelta de la esquina la Primera Guerra Mundial, pues también es por eso que estaban muy preocupados por obtener ese recurso. Y en un momento regresamos aquí en su programa Al Servicio de la Justicia con un servidor, el abogado penalista Alejandro Celia. En un momento regresamos. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Bien, regresamos a su programa Al Servicio de la Justicia por Cooks TV, Radio Cooks. No se olviden seguirnos por las redes sociales, nos localizan principalmente en Facebook como Radio Cooks, también como Universidad Cooks Cuauhtémoc, y a un servidor nos localizan como Alejandro Celio. Estamos tocando un tema importante, el motivo y el origen de lo que es la Revolución Mexicana, y yo desde mi particular punto de vista creo que esa división, esa guerra entre mexicanos, creo que hasta la fecha sigue. Realmente, desde mi particular punto de vista, bien como dicen, que la historia de Roma es la historia del mundo, la historia del dinero es la historia de Estados Unidos. Un servidor siempre sostiene que la historia de la Revolución Mexicana es la eterna historia de México. Y lo seguimos viendo hoy en día, los partidos, ya hoy con partidos políticos, antes simplemente eran entre personajes, pero sigue habiendo esa lucha, esa guerra civil todo el tiempo. Ahorita está, por ejemplo, la derecha, la izquierda, Morena, contra el PRI, PAN, PRD, ¿no? Ya que el PRD ya está más inclinado a la derecha, ya no es tanta izquierda. Y sigue, yo creo que sigue esta Revolución Mexicana en pleno 2020, y más con el triunfo de Morena, que actualmente pues se encuentra en la presidencia, y diversos movimientos que han surgido, como este último Frena. Anteriormente hubo otro movimiento entre empresarios, gobernadores y otros personajes para quitar a López Obrador de la presidencia. Ya ha habido 2 o 3 movimientos presionando para que se quite a Obrador de la presidencia, así como desde Porfirio Díaz, que se presionó para quitar de la presidencia, y diversos personajes que han pasado durante la historia, ¿no? Francisco Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza. Antes entre esos dos estaba Adolfo de la Huerta, pero fue muy efímero ahí esa presidencia, no hay así como que mucha relevancia en la presidencia de Adolfo de la Huerta. Después entra Venustiano Carranza, que es cuando se crea la Constitución en 1917, y naturalmente pues también impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué hubo esta matanza entre mexicanos, esta guerra, y que todavía en la actualidad pues sigue, ¿no? Todavía en la actualidad sigue, por lo que acabamos de mencionar, simplemente por el recurso que es el petróleo. Actualmente, 2020, pues ya es el recurso es el litio para generar electricidad, que es el recurso del futuro.
Y bueno, es muy importante conocer realmente la Revolución Mexicana sin menospreciar otras etapas de la historia de México, como el Segundo Imperio, el Primer Imperio, ¿no? Que también fueron muy relevantes, esta época de la Reforma, Benito Juárez, pero yo me enfoco más en lo que es la Revolución Mexicana, por lo que acabamos de mencionar, como el ejemplo que acabo de poner, que se quiere y se presiona para quitar a Obrador de la presidencia, como se presionaba desde el porfiriato, por ejemplo, ¿no? Es muy importante conocer principalmente esta parte de la historia. La idea de conocer la historia es, o una de las tantas ideas, de los tantos fines, precisamente es para que pues a futuro no se repita esta situación, ¿no? Entonces sí hay que interesarse un poco más por estos temas, ¿no? Hay diversos autores que hacen excelentes libros, muy entretenidos, y no son pesados, la verdad es que no son pesados, y se puede comenzar por ahí, ¿no? Ya no tanto quedarse con la parte histórica que enseñan en la educación básica, porque está muy escasa y realmente no te dicen tras bambalinas cuáles fueron esos motivos, por qué se generaron esas guerras, esas luchas, quién está detrás o quién sigue detrás de todo este movimiento, de todo este gobierno mexicano, que infortunadamente México desde que nació siempre ha buscado quién lo gobierne. Nunca, desde Agustín de Iturbide hasta López Obrador, nunca un presidente, un emperador, recordemos que ha habido ya 2 imperios aquí en México, ha tomado realmente las riendas del país, siempre buscando, recordando el primer imperio con Agustín de Iturbide, pues ya estaba ofreciendo la corona a España, que bueno, España pues ya no la aceptó y pues terminó proclamándose el emperador. Pero ese dato es muy importante. Él, antes de tomar la corona, la estaba ofreciendo a España. Como avanzamos tiempo más para acá, estos famosos hermanos, ¿no? Lerdo de Tejada, presidente de México, también en su momento quiso ofrecer la presidencia a Ponce, ¿no? Un general, un embajador de Estados Unidos aquí en México, en este lugar que eran los desiertos de los Leones. Le estaban ofreciendo Lerdo de Tejada junto con otros personajes la presidencia a Ponce. Y bueno, la respuesta no fue muy agradable, ¿no? Ponce naturalmente se negó porque estaba en busca de la presidencia de Estados Unidos, pero no solamente quedó ahí, sino que le dio a entender a Lerdo de Tejada que otro de los motivos por los cuales no toma la presidencia de México es porque los mexicanos tienen cabezas cuadradas, ¿no? Bueno, ya no voy a ser más específico, yo creo que con eso se entendió todo. Entonces, yo creo que ya necesitamos empezar a, después de no sé cuántos siglos, años, empezar a tratar de cambiar, de modificar ya toda esta situación. Ya desde nosotros, ya no estar esperando cada sexenio a ver qué caudillo viene a cambiar nuestra situación. Ya no depende tanto de ellos, que eso no quiere decir que se le quite la responsabilidad a las autoridades. Ojo, pero yo creo que ya, si realmente se quiere un cambio, yo creo que ya tiene que empezar por nosotros. Ya vimos que seguir esperando a que llegue el caudillo a que cambie nuestra situación, no, ya vimos que nunca va a suceder, ni siquiera esta cuarta transformación lo está haciendo, y lo más seguro es que con el triunfo de Biden posiblemente regrese, posiblemente regrese el PRI al poder en el 24, lo más seguro, ya que Obrador pues era, entre comillas, parte del equipo, de la filosofía, de la mentalidad de Donald Trump. Y bueno, esperemos que en algún momento, y ya no falte mucho, nos empecemos a interesar
por este tipo de temas, históricos principalmente, políticos, y realmente investigar lo que hay tras bambalinas, ya no basarse en los medios de comunicación porque realmente no son confiables. Ya yo en lo personal recomiendo mucho los libros y pues sí, empezar a trabajar en ello, sin estar esperando al caudillo que venga a cambiar la situación de México. Y un buen ejemplo es López Obrador, que como vemos él prometió un cambio abismal, tan es así que le llamó cuarta transformación, que yo no sé de dónde saca la cuarta transformación porque no ha habido más que como dos, y entre esas dos transformaciones pues está el porfiriato. Yo creo que el porfiriato sí fue una transformación realmente, y es olvidado, ¿no? Realmente como transformación pues simplemente no se está tomando en cuenta. Pero yo creo que ahí sí fue una transformación, pero no fue tanto por Porfirio Díaz, sino más que nada porque estas corporaciones extranjeras pues tenían que venir a trabajar a México los yacimientos petroleros. Entonces ellos llegaron con toda su tecnología y todas las herramientas necesarias para poderlo trabajar en México. Pero eso no quiere decir que Porfirio Díaz modernizó en esa época a México, realmente no fue, sino llegaron otros personajes con toda su tecnología, que sí, efectivamente México se benefició, pero no fue con la intención realmente de hacer a México un país como de primer mundo, por llamarlo de alguna manera una potencia, ¿no? Porque recordemos que incluso en este tipo de porfiriato el peso llegó a tener más valor que el dólar. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta, el peso llegó a valer más que el dólar, incluso, pero realmente fue porque llegaron estas corporaciones con todo su equipo, todas sus herramientas. Ellos necesitaban trabajar a gusto, ¿no? Que es muy diferente a que Porfirio Díaz haya modernizado y haya traído el ferrocarril, telégrafo, etc. No fue motivo de que se agarró de ahí, sí, pero es muy diferente. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan sintonizado el programa de Servicio a la Justicia con un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. Recordemos que tenemos nuestras oficinas especialistas en materia penal en la colonia Miscoac, aquí en la Ciudad de México. Y aprovecho para dejar mi teléfono, número de teléfono para cualquier asesoría o asunto, 55 72 31 06 21. Y también no se olviden seguirnos por las redes sociales, principalmente Facebook, Universidad Cux Cuauhtémoc, también como